Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico. Muy complacido de estar en tu programa. Doctor, usted ha tenido un papel muy protagónico en el proceso electoral por sus responsabilidades al frente del partido en el tema electoral, en su calidad de delegado político. El presidente electo Luis Abinader está en un proceso de transición gubernamental de cara a tomar posesión del poder político a partir del 16 de agosto. ¿Cómo ve Orlando todo este procedimiento, las medidas que ha anunciado el presidente electo, la estrategia de cara a un ejercicio gubernamental en medio de dificultades como la pandemia y la situación económica del país? Mira, Federico, yo pienso que el pueblo dominicano votó por el cambio político. Ese cambio político lo personifica Luis Abinader y la organización, el Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas. Entre los aliados hay que mencionar movimientos de la sociedad civil, de ciudadanos que por primera vez hicieron proselitismo político de cara a este triunfo de Luis Abinader el pasado 5 de julio. Lógicamente, estas elecciones del 5 de julio fueron en circunstancias únicas con la pandemia del coronavirus y, por supuesto, con la crisis económica que también lleva aparejada la situación del coronavirus en el país. Y por lo tanto, el gobierno de Luis Abinader, que va a tomar posesión el 16 de agosto, tiene ante sí, yo diría que 3 retos fundamentales. Primero, enfrentar la crisis sanitaria, que él lo ha dicho y es el principal problema que tiene la República Dominicana. Y en segundo lugar, hay una crisis económica como consecuencia del coronavirus que obliga a que el gobierno que asuma el 16 de agosto tiene que entender y comprender la necesaria inyección económica ante los sectores que han sufrido esta crisis económica, sobre todo la microeconomía, que a veces no se tiene muy pendiente en las grandes soluciones del país, pero que sin lugar a dudas la clase media baja, es fundamental tenerla presente al momento de buscar soluciones. Y en tercer lugar, hay también una crisis de carácter social, en el sentido de que hay que fijar cuándo van a aperturar las clases de las escuelas públicas y privadas con la debida, el mantenimiento del distanciamiento social y la posibilidad de usar las vías virtuales para que no solamente las escuelas privadas, sino las escuelas públicas tengan también esta posibilidad de recibir las clases por la vía virtual. Entonces, no es tarea fácil lo que le espera al gobierno de Luis Abinader, pero por otro lado, y con esto concluyo, se respiran aires nuevos, se respiran aires esperanzadores. Ya hemos visto el discurso claro y preciso de que el gobierno de Luis Abinader va a aplicar la Constitución y la ley en República Dominicana, de que habrá sanción a la corrupción, cero impunidad, que no habrá borrón y cuenta nueva en República Dominicana, y pienso que esos son signos alentadores en el fortalecimiento institucional en lo que se enfrentan también las 3 crisis que he señalado anteriormente. Doctor, en medio de esa situación, obviamente el gobierno tiene que tomar medidas, tal y como usted ha planteado, frente a estos retos, pero está también el institucional, el que usted, tal y como usted dice, el asunto de borrón y cuenta nueva, que comprende investigar y perseguir hechos punibles y estructurar un sistema
de persecución efectiva. ¿Cómo se encararía todo esto, doctor? Sí, bueno, lo primero es lo siguiente. Yo pienso que hemos vivido en el pasado distintos procesos que nos han dejado lecciones a todos los dominicanos. Y yo pienso que no habrá lugar a la retaliación política, ni tampoco habrán festinaciones de casos de corrupción, sino que hay que, primero, debe quedarse muy claro de que habrá sanción a la corrupción pasada, presente y futura. En segundo lugar, de que definitivamente hay que tener que el aparato persecutor sea un Procurador General de la República independiente. Y en tercer lugar, que definitivamente los casos de corrupción que sean conocidos deben ser siempre respetando el debido proceso de ley y el ordenamiento jurídico necesario a los fines de que los derechos de defensa sean debidamente garantizados. Entonces yo pienso que esto nos va a dar un panorama distinto a lo que ha sido hasta el momento y hay ansias en los ciudadanos de que exista sanción a la corrupción. Y yo pienso que las primeras designaciones de Luis Abinader, como el caso de la designación de la doctora Milagros Ortiz Bosch al frente de la Dirección de Ética Pública, el caso de la designación de el potencial director de compras gubernamentales, es un indicio claro y preciso de cómo se van a manejar las cosas a partir del 16 de agosto. Doctor, ustedes a propósito de eso han planteado acerca de el asunto de la prudencia con relación a las medidas durante la transición. Hay algunas que usted entiende, o ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo de la gestión transicional del poder, se han debido ajustar a los parámetros de una época en que ocurre un procedimiento para el traspaso de mando. Mira, yo he estudiado el proceso de transición en distintas etapas de la vida democrática del país y es lamentable que no tengamos una normativa que regule qué se puede y qué no se puede hacer en el periodo de transición de un gobierno a otro. Normalmente este periodo es de 3 meses, salvo en esta oportunidad en donde el periodo ha sido desde el 5 de julio hasta el 16 de agosto, un periodo bastante corto. Por lo tanto, uno trata de apelar a la prudencia de la actual administración en lo atinente a la toma de decisiones, pero ciertamente no existe un mandato jurídico o legal relativo a lo que no debería ser un gobierno en época de transición. Hemos tenido en el pasado presidentes que son más conservadores al momento de tomar decisiones en etapas de transición y otros que han seguido como si no hubiera sucedido nada. Entonces, yo pienso que en el futuro, en una eventual reforma, hay que normar este periodo de transición para evitar temas de interpretación a medidas que se toman en este proceso. Entonces yo pienso que el parámetro establecido es definitivamente la ley. Si una decisión tomada en la actual circunstancia es legal, pues pienso que y que resiste una revisión de las nuevas autoridades, pues yo pienso que no debe tener mayores dificultades. Distinto a que una medida que se adopte, que sea en su revisión, sea a la luz de todos ilegal, pues evidentemente tendrá que ser revisada en la nueva administración.
Una de las medidas en debate de esta transición es la que tiene que ver con ascenso a representantes del Ministerio Público, donde incluso se lanzaron varias advertencias desde el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo andan esos menesteres? Mira, yo pienso que yo fui uno de los que le alerté ante esa eventualidad y porque las decisiones en materia judicial, en materia de el Consejo del Ministerio Público, deben ser siempre apegadas a la ley vigente. Y nos llamó a preocupación la alerta que recibimos en el sentido de algunos movimientos que se estaban haciendo en esa área del Ministerio Público y que se hacían, según las informaciones y según lo que pudimos verificar, se hacían sin el cumplimiento de la normativa vigente. Vimos luego una aclaración de la Procuraduría General de la República en el sentido de que no se habían llevado a cabo esas designaciones, pero la alerta es bueno que quede para distintos sectores de la vida nacional, en el sentido de que las actuaciones deben hacerse en un marco jurídico y legal necesario y que debe ser conforme a la Constitución de la República. En este proceso transicional también han surgido distintas inquietudes que seguiremos abordando luego de la pausa aquí en Esferas de Poder. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera. Doctor, el presidente electo Luis Abinader ha anunciado una serie de medidas a nivel institucional que van a repercutir en la forma de ejercicio del próximo gobierno. Eliminación de instituciones, fusión de otras, creación del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y una serie de decisiones que tienen la visión de desburocratización de la administración pública en muchos casos y de evitar la multiplicidad de instituciones ejerciendo una misma función. ¿Qué repercusión institucional le ve Orlando a todo esto? Mira, para mí son muy trascendentes, porque de lo que aquí se trata es de rescatar y recuperar la institucionalidad perdida en estos últimos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que en esencia esto queda resumido con las mismas expresiones del propio Luis Abinader cuando dijo recientemente que su objetivo fundamental es respetar la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Algo que es muy sencillo, pero que manda un mensaje profundo ante un país en el que en muchas ocasiones las autoridades encargadas de aplicar la ley se colocan una venda y depende de lo que sea, aplican la ley de manera medalaganaria. Entonces, definitivamente que el primer gran gesto de Luis Abinader con una vocación extraordinaria de aplicación de la ley lo ha sido la eliminación, por ejemplo, de la OISOE, que era la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en definitiva se había convertido en otro Ministerio de Obras Públicas dentro de la Presidencia de la República Dominicana. Y hay que recordar, Federico, recuérdate del ingeniero que se suicidó dentro de la misma oficina de la OISOE porque no le habían pagado unas obras. Y también la investigación de ese caso trajo las distintas maniobras que se hacían con contratos asignados dentro de esa oficina. Por lo tanto, la eliminación de esa oficina manda una señal clara y precisa de
de lo que significa la institucionalidad en el gobierno de Luis Abinader. Y por otro lado, definitivamente hay que ir reduciendo la administración pública con tantas triplicidades, duplicidades que existen de oficinas públicas que hacen lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues, ha habido señales claras y precisas de Luis Abinader en ese sentido. Claro, por supuesto, el empleado público que cumple su papel, que cumple su función, no tiene nada que temer en un gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Fíjese, aparte de eso también hay otros retos, otras medidas de carácter institucional de gran trascendencia que le esperan al próximo gobierno. Por ejemplo, el próximo Congreso va a tener el protagonismo en el ejercicio de la designación de importantes representantes de poderes políticos, como, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, también la reconfiguración de la membresía del Consejo Nacional de la Magistratura, decisiones que van a tocar institucionalmente al país. ¿Cómo usted ve todo esto? Mira, tú has tocado un tema que es de especial importancia y de relevancia. Y lo primero que tenemos que entender los dominicanos es que el Congreso Nacional que se va a inaugurar el 16 de agosto es el Congreso de toda la República Dominicana. No es el Congreso de mi partido o de mi Congreso, como estaba acostumbrado a decir el actual presidente Danilo Medina. Se trata, por lo tanto, de un Congreso en el que existe la diversidad. Y dentro de esa diversidad, pues lógicamente, el Partido Revolucionario Moderno tiene esta mayoría, pero que no va a ser una mayoría utilizada para aplastar o para desoír, para no escuchar a los distintos sectores de la vida nacional. Al contrario, se va a tratar y se trata de una mayoría en el Congreso Nacional que va a escuchar y que va a dar participación a los distintos sectores de la vida nacional. Entre ellos está lo que tú muy bien planteas. Habrá una recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura y por lo tanto la designación de los futuros jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, en la medida en que corresponda, será conforme a esa nueva mayoría que tendrá el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por otro lado, urge y necesario tener una nueva Cámara de Cuentas que pueda ejercer finalmente el poder de auditar a todas las instituciones del Estado Dominicano y que va a jugar un rol importantísimo en lo que será el gobierno del cambio a partir del 16 de agosto. Y eventualmente también la nueva Junta Central Electoral, que conforme a la Constitución de la República y al reglamento del Senado, dentro de los 60 días a partir del 16 de agosto, se deberá iniciar ese proceso de designación de la Junta Central Electoral. Entonces, lo que te digo es que estaremos en presencia de una gran oportunidad que tiene la democracia dominicana de revitalizarse, de volver otra vez a la esencia misma de lo que es la separación de los poderes y a lo que es el control de los distintos organismos del Estado. Y que me da la impresión y tengo la esperanza de que tendremos entonces nuevos organismos que van a cumplir rol estelares en la democracia dominicana. El presidente electo Luis Abinader dijo esta semana al recibir formalmente la certificación que le acredita elegido presidente y a Raquel Peña, vicepresidenta de la República, que va a iniciar contacto con los distintos sectores para oír sus pareceres y consensuar algunas medidas de carácter institucional y de gran importancia para el país. Es decir, que también eso significa que habrá un diálogo con todos los sectores en medio de necesarias decisiones que habrá de tomar. Claro, por supuesto, porque es que tenemos que entender que las tareas que tiene por delante
el gobierno del cambio, son tareas que requieren del concurso, del entendimiento de todos los sectores políticos de la vida nacional. Y nosotros no vamos a caer en el error que cayó el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, en el sentido de nunca auspiciar un entendimiento político entre los distintos actores de la vida nacional ante la situación de la crisis sanitaria que tiene el país. Ni tampoco vamos a caer en la misma situación que ha caído el actual gobierno del Partido de Liberación Dominicana ante la ausencia de explicación de las medidas de carácter económico que habrá que implementar para producir la redinamización de sectores claves en la economía nacional. Y por lo tanto, esto que ha dicho el presidente electo no es más que lo que está consignado en el programa de gobierno, en el sentido de que será un programa de gobierno incluyente, no excluyente, incluyente de todos los sectores de la vida nacional, incluyendo de manera fundamental los actores políticos, los partidos políticos que son de vital importancia para la democracia. Doctor, finalmente, ¿cuál es la exhortación que usted le hace tanto a la ciudadanía como también a la militancia y dirigencia del PRM que va a ejercer el poder a partir del 16 de agosto? Mira, mi mensaje es que estamos ante la inauguración del nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabezará Luis Abinader y Raquel Peña como presidente y vicepresidenta electos. Para nosotros es la ocasión propicia para hacer el mejor gobierno que haya tenido la República Dominicana. Pero esto deberá hacerse con el concurso de todos los dominicanos, incluyendo aquellos que no votaron por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Porque el gobierno que se inaugura el 16 de agosto es el gobierno de todos los dominicanos, no de un solo partido, no de un solo sector, sino de todos los dominicanos. Y en esas tareas, el gobierno estará siempre en consultas con todos los sectores de la vida nacional para precisamente poder salir de la crisis sanitaria y poder salir de la crisis económica y entrar entonces en una mejor revitalización de los distintos sectores de la vida nacional. Doctor Orlando Jorge Mera, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos para explicar a la ciudadanía acerca de los planes del próximo gobierno y de las medidas adoptadas y anunciadas en esta transición gubernamental por el presidente electo Luis Abinader. Esferas de Poder siempre será una tribuna abierta para la pluralidad política y social del país. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera. Proseguimos con nuestro contenido.